La ciudad arde. París, 1871. El pueblo ha tomado las calles, los cañones retumban y las barricadas se levantan en cada esquina. Por primera vez en la historia, los trabajadores no están esperando órdenes, están gobernando. Y el corazón de esta revolución, una mujer con fusil en mano, pelea en primera línea. No es una reina ni una noble, es una maestra, una poeta, una soñadora, convertida en guerrillera. Su nombre es Louise Michel, pero el mundo la conocerá como la Virgen Roja. Esta es su historia. Para entender quién fue Louise Michel y por qué luchó con tanta pasión, tenemos que retroceder un poco y ver cómo era Francia, la Francia en la que creció. Nos situamos en el siglo XIX, un periodo de constantes cambios y revoluciones. Francia ya había pasado por la Revolución de 1789, la caída de la monarquía, el Imperio Napoleónico, la Restauración Borbónica, pero el pueblo seguía con la misma miseria mientras los ricos y los nobles acumulaban poder. 1852. Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, se proclama emperador tras un golpe de Estado. Su régimen trajo modernización y crecimiento económico, pero solo para los poderosos. Mientras tanto, la clase trabajadora vivía en condiciones precarias, explotadas en fábricas y barrios marginales de las grandes ciudades, y fue en este contexto de injusticia donde nació nuestra protagonista, Louise Michel. Louise Michel nace el 29 de mayo de 1830 en Boncourt-la-Côte, un pueblo pequeño en el noreste de Francia. Era hija ilegítima de una sirvienta y probablemente el dueño de la casa, aunque nunca se confirmó. A diferencia de muchas niñas de su época, Louise tuvo acceso a una educación y una educación bastante avanzada. Desde muy pequeñita se apasionó por la lectura, la historia, la poesía, pero en lugar de aceptar un destino cómodo, decidió convertirse en maestra y dedicarse a los niños de las familias humildes. Sin embargo, su forma de educar no gustaba a las autoridades. No se limitaba a repetir los dogmas oficiales, sino que inculcaba en sus alumnos ideas de libertad, de justicia y pensamiento crítico para que ellos, pues como os digo, pudiesen pensar por sí mismos y detectar el bien y el mal dentro de la sociedad, para que esta gente en un futuro no solo fuesen esclavos del sistema, sino que pudiesen alzarse con sus propias armas y almas para defender sus intereses. Su amor por la educación y su espíritu rebelde marcarían toda su vida. Pero en 1856 Louise Michel se traslada a París. Allí empieza a trabajar en escuelas de los barrios más pobres y entró en contacto con los movimientos socialistas y anarquistas que estaban surgiendo en la ciudad. Se convirtió en una figura clave en los círculos revolucionarios, participando en reuniones clandestinas, escribiendo poesía política y denunciando las injusticias del sistema. Admiraba y se codeaba con figuras tan importantes como Auguste Blanqui, un revolucionario que luchó toda su vida por el derrocamiento del régimen, y a Pierre-Joseph Proudhon, uno de los padres del anarquismo. Pero su gran momento llegó en 1871, con el estallido de la Comuna de París. Ella realmente había sido una mujer que siempre, a lo mejor por las condiciones en las que ella nació, siempre había abogado pues, por los derechos de la gente que tenía menos, y me parece que se necesitan, deberían haber más personas como Louise Michel, pues para entender las desigualdades de clase, y ella, aún pudiendo haber sido, vivir una vida totalmente acomodada y tranquila, decidió luchar por sus intereses y por el pueblo y por, en general, por la educación de todos estos niños que si no pues hubiesen tenido a lo mejor profesores no tan involucrados como lo que fue Louise Michel, y sobre todo que inculcarle a alguien el pensamiento crítico yo creo que es algo bastante necesario para tu vida, porque es que, no sé si a vosotros os pasa, pero yo hay muchas veces que pienso, no quiero encontrarme con una situación injusta y quedarme bloqueada por el miedo, y no solo por el miedo, sino por el hecho de decir, hay que saber cuando algo está mal. No cuando, puede ser. No. Con el pensamiento crítico lo que haces es que al final
entender, comprender tu alrededor y poder formular, o sea, reformular los conocimientos que tenías adquiridos de antes. Bueno, perdón por esta charla así filosófica, pero vamos al kit de la cuestión, vamos al meollo. La Comuna de París fue un evento sin precedentes en la historia. Todo comienza en 1870, cuando Francia entra en guerra con Prusia. Napoleón III fue derrotado y capturado, lo que le llevó a la proclamación de la Tercera República. Napoleón III tiene que huir a Inglaterra. Intentará huir a Inglaterra, su mujer y su hijo lo conseguirán, pero su hijo se acaba alistando en el ejército inglés y acabará perdiendo la vida. Si queréis más información sobre el final trágico de la vida de Eugenia de Montijo, tenéis un podcast que se llama Reinas Malditas, donde os cuento su vida, sobre todo la parte más trágica de su vida, de ser una de las celebrities de Francia, una mujer española que no tenía, digamos así, la sangre para llegar a ser reina o emperatriz en su caso, pues llegó a lo más alto, fue la influencer de la época, pero tuvo que huir por esto mismo, por la guerra de Prusia, y que Napoleón III fue derrotado. Bueno, el pueblo de París, cansado de la miseria y la opresión, no confiaba en el nuevo gobierno. La situación explotó en marzo de 1871, cuando el ejército intentó desarmar la Guardia Nacional, una milicia formada por ciudadanos. Esta milicia, de hecho, tiene su origen en una revolución anterior. Entonces, esta gente realmente nacen para salvaguardar el pueblo. Y lo que están diciendo aquí es, no, esto se diluye, se deshace por el simple hecho de que necesitamos más control sobre la población. Entonces vamos a acabar con esta Guardia Nacional, que era una guardia hecha por el pueblo y para el pueblo, por los intereses del gobierno. Y pensar que era una república, no le podemos echar las culpas ni a Napoleón III, nada, sino que era ya la Tercera República. Pero bueno, el pueblo se rebela, obviamente. O sea, me estás quitando a mi ejército, a las personas que me representan, pues me alzo en armas. Toman el control de la ciudad y así nace la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia. ¿Cómo nace la comuna? Porque aquí os lo estoy contando en plan muy jajaja. Madre mía, se alzan en armas. Habían 200 cañones en lo alto de Montmartre, pagados y recolectados el dinero por el pueblo, pero recolectado por la organización de Víctor Hugo, el famoso escritor, que lo que hacían era defenderse. Bueno, pues todos los habitantes del famosísimo Montmartre, el barrio de los pintores, se alzan en armas, toman los cañones y se defienden así de la gente, de la República, del gobierno que querían enviar tropas para sofocar esta Comuna de París. Las decisiones de esta comuna fueron absolutamente revolucionarias. Se abolió el sistema militar obligatorio, se implementó la educación gratuita y laica, se dieron derechos a las mujeres. O sea, es que esto probablemente no nos sorprenda porque estamos muy acostumbrados a tener, a tener derechos y poder tener una casa a tu nombre, pero no siempre ha sido así, y en esta época las mujeres no tenían derechos, no podían votar, no podían tener casas. O sea que la comuna al nivel feminismo fue un avance. Se confiscaron fábricas para entregarlas a los trabajadores y por primera vez el pueblo gobernaba sin reyes ni burgueses. Y en medio de todo esto, Louise Michel se convirtió en una de las líderes más destacadas de esta Comuna de París. Louise Michel no solo apoyaba la revolución con palabras, sino con acciones. Se alistó en la Guardia Nacional, organizó hospitales de campaña y luchó en las barricadas, defendiendo cada calle como si fuera la última. Se dice que llevaba siempre un fusil y que rechazó cualquier rango militar porque quería pelear como una más. También impulsó la participación de las mujeres en la comuna, desafiando los roles de género de la época. Pero el gobierno francés no iba a permitir que esta revolución sobreviviera. Deciros también, todos conocéis, me imagino, el Museo del Louvre. Pues había un palacio que mandó construir Catalina de Medici, que algunos lo conocéis, si no también tenéis un vídeo en nuestro perfil, un palacio que le pidió financiación
a Italia para construir el palacio más bonito y más elegante de todos los tiempos. Pero es que Napoleón III vivió en una parte, en una ala del Louvre, que hoy en día se conservan estos aposentos, pero también en este Palacio de las Tullerías, al que los comuneros quemaron hasta los cimientos para demostrar su descontento con cómo habían quedado las cosas tras la guerra con Prusia. Fuerte. O sea, intentaron de hecho reconstruirlo, pero es que estaba tan quemado. O sea, estaba quemado hasta los cimientos, así que dijeron, bueno, pues mira, fuera Palacio de las Tullerías, pero bueno, hoy que en día quedan los jardines, por si alguien, pues quiere ir a verlos, son preciosos los jardines de las Tullerías, ¿vale? Y los aposentos de Napoleón III se conservan hoy en día en el Louvre. De hecho, ahora mismo están teniendo una exposición de moda muy chula que se llama Couture Louvre, que es como diseños de alta costura y están todos colocados por cerca de donde eran los aposentos de Napoleón III. O sea, que muy guay. Si vais al Louvre es una zona que la gente no suele visitar y está muy bonita. Pero como os digo, el gobierno francés no iba a permitir que esta revolución sobreviviera. En mayo de 1871, las tropas de Versalles, apoyadas por la burguesía, atacaron París con brutalidad. Fue la famosa Semana Sangrienta. La Semana Sangrienta. El sueño duró poco. El gobierno de Versalles organizó un ataque brutal. Entre el 21 y el 28 de mayo de 1871, durante la llamada Semana Sangrienta, miles, más de 20.000 comuneros fueron ejecutados. París fue recuperada por la fuerza y la comuna llegó a su fin. Aunque la Comuna de París fue destruida, su legado inspiró movimientos socialistas y obreros en todo el mundo. Karl Marx la consideró el primer ejemplo de la dictadura del proletariado. Su lucha sigue siendo un símbolo de resistencia y justicia social. Más de 20.000 comuneros fueron asesinados, los sobrevivientes fueron arrestados, fusilados o deportados. Louise Michel fue capturada, pero nunca pidió clemencia. En su juicio declaró: "No quiero defenderme. Pertenezco por completo a la revolución. Si me dejan vivir, jamás dejaré de luchar". O sea, tremenda frase. Esta mujer, mira, los ovarios así. Fue condenada al exilio en Nueva Caledonia, en Oceanía. Y diréis, bueno, pues nada, si a esta mujer la condenan al exilio, se pondrá en Nueva Caledonia, yo qué sé, a vivir la vida, no sé, disfrutar del exilio en la playa, no sé. ¿Nos imaginamos algo así? Nada que ver. Esta mujer jamás, como ya nos dijo, dejará de luchar. O sea que vais a ver cómo siempre va a luchar ¿con qué? Con los conocimientos, con la información. Bueno, lejos de Francia, Louise Michel, como ya sabéis, no dejó de luchar. En Nueva Caledonia se solidarizó con los indígenas Kanak, aprendió su idioma y apoyó su rebelión contra el colonialismo francés. O sea, no, perdón por reírme, pero es que me parece que esta mujer, o sea, vaya donde vaya, va a romper los esquemas, va a hacer una revolución. Y me parece maravilloso, desde luego. En 1880, tras una amnistía general, regresa a Francia y fue recibida como una heroína. Pero no volvió para descansar. Pasó el resto de su vida dando discursos incendiarios, escribiendo libros y organizando movimientos anarquistas. Fue arrestada varias veces, pero nada la detuvo. Hasta su muerte en 1905. Louise Michel siguió siendo un símbolo de resistencia. A día de hoy hay muchos elementos que hablan de esta mujer, sobre todo en Montmartre. Hay un mural que aparece la cara de Louise Michel, hay también una estación de metro y es una de las pocas mujeres a las que se les da tanto crédito en la Revolución Francesa. La Comuna de París fue una revolución efímera, pero su mensaje y autonomía sigue vivo. ¿Crees que un experimento como este podría repetirse en la actualidad? Déjanos tu opinión en comentarios. Pero yo no sé, no te olvides de darme like si puede ser. Yo no sé realmente si esto a día de hoy podría pasar. Me imagino que sí, si el pueblo, o sea, si la gente de a pie sentimos la necesidad de alzarnos en armas y luchar por lo que es nuestro, yo creo que sí que podría pasar.
la verdad. La historia de Louise Michel es la de una mujer que nunca se rindió. Luchó por la educación, por la justicia social y por la libertad. No buscó poder ni riquezas, solo quería un mundo más justo para todos. Hoy su legado sigue vivo. Escuelas y calles llevan su nombre y su lucha inspira movimientos de izquierda en todo el mundo. Y ahora la pregunta, ¿es para ti? ¿Crees que la Comuna de París tenía razón en sus ideales? ¿Podría repetirse una revolución así hoy en día? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias de quienes desafiaron al poder. Y ahora empieza un poquito nuestra charla entre amigas. O sea, a ver, yo aquí lo que quiero deciros es que esta mujer, tengamos la ideología igual que ella o no, la compartáis o no, porque yo entiendo que un gobierno socialista anarquista puede ser difícil de gestionar, era lo que se necesitaba. Este gobierno salió por la necesidad que tenía el pueblo de autogestionarse, viendo que ni las repúblicas les daban el resultado, ni que los emperadores, ni los reyes dijeron la única forma de autogestión que nos va a funcionar es una anarquía socialista. Y dentro de lo que cabe, yo creo que esto sí puede llevarse a cabo. No tengo ni idea, estoy hablando simplemente por hablar, pero yo creo que esto sí podría funcionar si hay un límite de personas. Imaginaros, un pueblo creo que se puede autogestionar y gobernar en ese sentido. ¿Cuánta gente es un pueblo? No sé, 6.000 personas, 10.000, 12.000. Una ciudad yo, por ejemplo, creo que es más difícil, porque cuanto más gente entre en la gestión, es más complicado de manejarlo. Entonces yo creo que la Comuna de París fue un periodo muy interesante para la historia, porque fueron 2 meses y medio, más o menos, sí, 2 meses y medio, en los que París fue una utopía de este socialismo, de este anarquismo, pero realmente, a la larga, ¿hubiese funcionado este tipo de gobierno? Yo creo que no es práctico. Que no es práctico a la larga, que para una época determinada en la que se necesitaba y era la única forma de salir de ese entuerto político que se habían montado, sí que era la mejor opción, pero no sé si alargándolo en el tiempo puede salir bien. Me imagino eso, que si es o que todo el mundo tenga una educación muy clara de cómo debe participar de manera activa en la política, y que todo el mundo lo hiciese realmente y trabajasen y votasen y todos arrimásemos el hombro, sí podría hacerse esta especie de utopía, pero que creo que en general es más complicado porque necesita mucha más participación por parte de todo el mundo. Y toda esta información, ¿dónde la saco? Bueno, este cómic es una maravilla. La Virgen Roja, así es como llaman a Louise Michel, y este es un libro que de verdad os recomiendo mucho. Es todo así, entenderme, o sea, es todo, mirar, en plan, es todo cómic, y la verdad es que entiendes muy bien cómo se vivió en esa época. Mirar aquí todos con el gorro frigio, que ya sabéis que viene de los liberto, de los esclavos. Bueno, primero viene de los griegos, que Frigia era lo que hoy en día sería Turquía, pero luego los romanos lo adoptan. Para los esclavos que han sido liberados se colocan este gorro, como diciendo, bueno, antes éramos esclavos, ahora somos libres. Y entonces en la Revolución Francesa se utiliza este gorro como un símbolo de, bueno, antes éramos esclavos de los que nos gobernaban, ahora nosotros mismos nos hemos autoliberado, nos hemos autoproclamado libres, dejamos de ser estos esclavos y luchamos por el pueblo. Y bueno, mujeres como esta en la historia, así. Lo que pasa es que Rocío y yo, yo soy Nika, estos cotilleros de la corte, pero bueno, Rocío y yo de normal intentamos traeros historias que no conozcáis o que no sean tan conocidas, pero también nos gusta ensalzar un poco historias que no se cuentan tanto. Y una historia tan importante como la de Louise Michel, esta mujer que es una de las abanderadas del feminismo en Francia. O sea, ¿cómo no vas a pensar que esta mujer es un referente de feminismo si es que rompió los esquemas y lideró una revolución? O sea, la Virgen Roja, mis dieces, porque te mereces todo el respeto del mundo, y además
sobre todo por el hecho de poder haber tenido una vida cómoda y tranquila, que es a lo que yo creo que todo ser humano aspira, ¿no? La tranquilidad es lo que más se busca. Pero de dejar todo de lado esta tranquilidad y decir, yo voy a luchar por los intereses de la gente. Me parece súper bonito, la verdad. Pero bueno, chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado mucho. A mí me ha gustado mucho traeros esta historia y quiero que me digáis, sobre todo porque estoy preocupada por el tema de lo largo de los vídeos. ¿Cómo os gustan más? ¿Os gustan de 30 minutos, 40, 20? Porque estamos viendo que hay veces que vídeos de 40 van genial, hay otras veces que van mejor los de 20. Entonces, decirnos qué tipo de vídeo de largo os gusta y si hay una mujer que de la historia que penséis que no hemos tratado y que deberíamos tratar, porque os encantaría escuchar un poquito de ella. Y bueno, chicos, chicas, ha sido un placer teneros un día más aquí conmigo y un besazo enorme. Y nos vemos a la próxima, cotillas. Un día más es un día menos en Cotilleos de la Corte. ¡Chao!